El periodista Jaime Chincha, en su programa Octavo Mandamiento, criticó duramente a la presidenta Dina Boluarte. Durante el programa, Chincha mostró imágenes en vivo de un incidente ocurrido durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2024, donde la seguridad de la presidenta encerró a periodistas y restringió su labor. Boluarte no tuvo peor idea que encerrar a los periodistas. Periodistas que, ahí se ven las imágenes, ahí está la presidenta, ahí está su premier Adrián Sen. Los periodistas tenían que seguir el mismo protocolo. Salir, refugiarse. El simulacro es básicamente un ensayo de lo que ocurriría en la realidad. Un sismo, hay un silencio sísmico que algunos dicen que data de 1974, otros de 1970 y otros hasta del siglo XVIII, cuando fue el último gran terremoto que soportó Lima, más allá de los 9 grados de magnitud. Entonces, con una irresponsabilidad absoluta, se ha cometido esto, todo con tal de que la presidenta no comparezca ante los periodistas y no reciba preguntas como es lo que corresponde hacer. ¿No es verdad? La noticia es de gran interés porque subraya la creciente tensión entre la prensa y la administración de Boluarte. La restricción al acceso de los periodistas durante un evento de seguridad nacional es una acción preocupante que afecta la transparencia y la libertad de prensa. Entonces, los encerró. Sencillamente los encerró. Entonces uno dice, ¿qué clase de irresponsabilidad es esta? ¿No? Para que no me pregunten por los Rolex, para que no me pregunten por el Waiki, para que no me pregunten por mi hermano, ¿no? Porque detesto a la prensa independiente. Los encierro. Y los hago pasar una situación no solo incómoda, ya eso va más allá. Es una situación de, como Estado, como jefa del Estado, como ministros, ministras, de absoluta irresponsabilidad. Entonces, ¿de qué va esto? Es francamente indignante lo que ha pasado el día de hoy. Los mantuvo encerrados al grupo de periodistas que fue, como siempre, a seguir una cobertura meridianamente tranquila, normal, pero la presidenta no soporta las preguntas. Después, a la noche, hizo una aclaración, ¿no? A ver en qué podía corregir tremendo desacierto. Pero la verdad es que ha dejado mucho, pero mucho que desear lo que ha pasado el día de hoy. ¿Qué te pareció la noticia? Jaime Chincha, indignado. Seguridad de Dina Boluarte encierra a periodistas en pleno simulacro. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.